Muchas gracias al TEA y a Gilberto por la invitación. ¿Se escucha bien allá atrás? Sí. Bueno, siempre un placer oír a Ramón, aunque no siempre esté de acuerdo con su pensar, ¿cómo llamaremos? Pensar provincial metropolitano o pseudo metropolitano. pero bueno, siempre interesante oír cómo Ramón articula su pensamiento. Y bueno, gracias al TEA y a Gilberto por estar acá. Voy a enseñar una serie de proyectos que de alguna manera continúan cierto diálogo que he tenido con Tenerife, creo que es la quinta vez que vengo acá, y que quizás ahorita escuchando a Ramón tienen mucho que ver con la idea de la curaduría como la disciplina o el acto de hacer exposiciones, pero también con, digamos, cómo curar desde las periferias, ¿no? Y creo que aquí sí, a diferencia de Ramón, uno pensaría que uno sí puede trabajar desde la periferia, que la periferia puede ser un propio centro, que no tenemos que estar siempre corriendo atrás de esa zanahoria que nunca alcanzamos o tratando de hacer arte por arte o repetir lo que está pasando en otros lados sin contexto. Y que mucho de lo que tiene que ver es quizás el contexto mismo, ¿no? Cómo uno responde a sus propios contextos y cómo produce y cuestiona sus propios contextos, y que es ahí a partir de donde se producen resonancias. También, a contrario de Michi, que va a hablar más tarde, ella dice, bueno, ayer charlando decía, a mí no me interesan las exposiciones. Para mí sí la exposición es un acto de pensar, ¿no? Y de pensar en comunidad, de pensar con comunidades de artistas, pero también con comunidades de público, ¿no? Y la exposición sí es ese punto de encuentro donde la producción artística o la producción pensante, la investigación, se encuentran con un público más amplio. Y que entonces la labor del curador, bueno, es el crear aquellos puentes y comunicaciones. La otra o la última idea que también se me vino ahorita escuchando a Ramón, aquella idea que viene de Eduard Glissant, el pensador de Martinica, bueno, del pensamiento arquipiélico. Está con los micros y está Okay. Del pensamiento arquipiélico, y aquella cosa de cómo conectar islas o islas de pensamiento, ¿no? Que creo que también tiene mucho que ver con el caso que Michi está aquí, y que tiene que ver también con algo que insistí mucho a Gilberto en previas visitas a la isla, bueno, de cómo reconectar islas o pensamientos que parecen aislados, para que esos pensamientos no estén aislados, ¿no? Y que creo que sí van más allá de lo que quizás Antonio Saya trató de hacer, de caribizar en las Canarias, ¿no? Pero sí de conectar pensamientos, ¿no? Que creo que es más interesante que aquellos exóticos. Voy a enseñar diferentes proyectos, algunos en los que he estado involucrado más indirectamente, otros en los que he estado trabajando más directamente, con la intención de intentar trazar un mapa de pensamiento y de qué hacer, pero también de ver a través de casos prácticos, como a veces yo como curador, en otros casos otros como artistas, responden a sus contextos, con la esperanza de que, bueno, de crear ciertas resonancias o ecos a partir de ahí. Voy a empezar con Ángel Leonardo, un artista de República Dominicana, con el que llevo trabajando 3 años, y que parte de mi trabajo con él viene de que, bueno, él me empezó como a escribir, queriendo o buscando conexiones del trabajo, insistiendo en que yo fuera dominicana, porque era una isla que no conocía. Por lo general uno como curador, bueno, casi siempre va donde lo invitan a dar charlas o donde lo invitan a ver una bienal, una feria, y bueno, es mucho más difícil encontrar presupuestos para ir a investigar otros contextos que aunque a uno le interesan, bueno, quizás en esos contextos no hay presupuesto para ir. Dominicana es como muchas otras islas, un caso bastante aislado. Yo llevo 16, 15 años trabajando en Puerto Rico, o también haciendo muchas relaciones con Puerto Rico. No soy puertorriqueño, pero bueno, sí voy cada una vez al año, y conocía bastante bien el contexto puertorriqueño, no sabía nada del dominicano, y bueno, me impresionó cómo había unas estructuras que parecían siendo las mismas de los años 70, ¿no? El museo monolítico, la Superbienal Salón Democrática, donde todos podían enseñar, además,
Y bueno, lo interesante del caso de Engel es cómo un artista empieza a cuestionar su propio contexto y las estructuras institucionales. Esto es en la Bienal de Artes Visuales de Santo Domingo, que sucede cada 2 o 3 años, que se lleva a cabo en este edificio brutalista en los 70s, y básicamente un salón súper democrático con más de 100 artistas, donde bueno, todos los artistas de la isla van y enseñan su trabajo sin curaduría, más bien como una especie de, bueno, todos pueden enseñar y todos estamos bien y ya enseñaron en el museo y qué bien está el arte de la isla. Y el proyecto de Engel con otra artista, Laura Castro, consistió de alguna manera en hacer un análisis de la arquitectura de la isla, lo que se llama modernidad tropical. Bueno, esta es una escultura de un artista de los 70s, Leopoldo Mahler, pudriéndose ahí afuera del museo. Entonces, bueno, también esta cosa de cómo las estructuras se van desgastando. Y de alguna manera, a partir de su análisis de la arquitectura de la isla, se dedicaron a hacer intervenciones en lo que ellos llamaban, o lo que se llama modernidad tropical, de alguna manera tropicalizando el museo, ¿no? Entonces, como de alguna manera haciendo más blanda y más permeable aquel caparazón de concreto y abriéndolo un poco a las realidades de la isla, ¿no? A través del lenguaje de celosías, de puertas, de bardas, de color, de rejas. Entonces, bueno, como una serie de intervenciones que iban como abriendo el museo. A partir de ahí, y en esa visita que hice a Dominicana, le dije a Ángel, bueno, vamos a ver el museo de Junto, que me interesaba, siempre me interesan los museos antropológicos, porque a veces, bueno, es más interesante ver otro tipo de museos que los museos de arte, y fuimos al Museo del Hombre Dominicano, que se encontraba en el mismo complejo de museos. Este es las afueras del museo, donde, bueno, ven al esclavo liberado, al padre evangelizador o colonizador, y a lo que queda de los indígenas tainos que habitaban el Caribe, ¿no? De alguna manera las 3 razas que forman al hombre y diríamos a la mujer caribeña. Y bueno, y en el interior del museo entramos una tarde que estaba cerrado, y uno de estos museos que están totalmente dormidos, ¿no? Que no han cambiado desde que fueron hechos, pero que quizás por lo mismo mantienen aquella cosa que me interesa mucho, que es el lenguaje museográfico de aquel entonces, ¿no? Si lo comparamos con muchos museos etnográficos o antropológicos hoy, donde, bueno, lo que existe ahora son más como diseños hechos en Photoshop y impresiones de vinilo, videos, como aquí todavía hay aquella cosa de, bueno, cómo exponer al objeto antropológico, cómo exponer al objeto arqueológico, ¿no? Una serie de decisiones museográficas, cuando todavía se pensaba en la museografía casi como un arte también, ¿no? Entonces, bueno, el museo nos pareció una cosa fascinante, y de ahí casi podría ser lenguaje de arte contemporáneo. Y de ahí la pregunta que partió fue cómo podríamos reactivar ese museo, cómo podría reactivar el museo. Entonces, a partir de un diálogo casi telepático con Ángel siguió investigando los diferentes lenguajes que se desarrollan en la isla, así como la vez pasada había estado estudiando el lenguaje arquitectónico de la modernidad tropical. Ahora estuvo investigando los lenguajes folclóricos de la isla, qué tanto quedaba de formas de hacer cosas, de cerámica, de vestidos, de lenguajes, que él de alguna manera pudiera abstraer y de alguna manera ocupar el espacio central de ese museo, que era un espacio que estaba vacío, de un museo casi inutilizado, solamente visitados por los niños de primaria para aprender su historia, y bueno, reactivarlo de alguna manera con lenguaje de, digamos, arte contemporáneo, pero que también cuestionaba aquella relación a veces conflictiva entre qué es objeto arqueológico, qué es objeto antropológico y qué es arte, ¿no? Entonces, bueno, investigando métodos de tejido de sillas, muchas metodologías también desapareciendo de la isla, o que ya son utilizadas pocas, y reactivándolas de alguna manera para producir objetos y pensar también cómo estas ideas de diferentes maneras de hacer podrían ser repensadas y reactivadas, y también de alguna manera reactivar ese pensar de lo que es el museo, ¿no? Y seguimos con el último proyecto,
Entonces, aquel año, cada año era como íbamos, encontrábamos un lugar y a partir de ese lugar era, bueno, ¿qué podemos hacer para activar ese lugar? Y este era un edificio que yo había encontrado en alguna publicación de modernidades y le dije a Ángel, llévame a ver lo que me da mucha curiosidad. Era el pabellón de Venezuela de la Feria Universal de 1955, que estaba medio abandonado. Pertenecía o se le había dado a la Sociedad de Arquitectos, pero la Sociedad de Arquitectos no tenía dinero para restaurarlo, entonces bueno, estaba un poco ahí venido menos. Y de nuevo la pregunta era, bueno, ¿cómo reactivar aquel espacio? ¿Cómo reactivarlo a través de intervenciones artísticas? Pero también cómo reactivarlo de alguna manera, de una manera crítica, ¿no? Entonces, bueno, Ángel decidió intervenirlo con planchas de zinc, ¿no? Aquellas que se usan para las techumbras de viviendas o de espacios, que pintó con pintura de aerosol, creando estas casi entre escultura encontrada o intervenciones mínimas, ¿no? Que de alguna manera, bueno, iban creando relaciones con el espacio. Invitamos también a unas gallinas a que estuvieran en la exposición como esculturas vivas, que tenía que ver con la memoria del lugar cuando fuimos la primera vez, que bueno, el cuidador que vivía ahí criaba gallinas y las vendía los sábados y domingos afuera en la calle, hacía un caldo de gallina para vender a la gente. Y que cuando yo había publicado las primeras fotos con las gallinas en el pabellón, en la primera visita, y la Sociedad de Arquitectos los vio, bueno, le pidió que por favor ya no tuviera gallinas. Entonces el señor estaba un poco triste que ya no tenía a sus compañeros. Entonces bueno, decidimos que para la exposición hubiera gallinas otra vez, lo que lo hizo a él muy feliz, porque bueno, estaba ahí persiguiendo sus gallinas y pensando en el dinero que iba a hacer del caldo que iba a vender el sábado y el domingo. Entonces, bueno, las esculturas de alguna manera van señalando diferentes momentos de la arquitectura venida a menos, pero también la idea era traerla al frente tanto la historia del pabellón, ¿no? Aquella relación entre Dominicana y Venezuela que siempre ha estado relacionada a través del petróleo y de política. A él le interesaba también, bueno, que la historia de todo ese campo ferial donde se levantaba el pabellón, pero también toda la Feria de las Naciones que se hizo ahí en los 50. Antes había sido un poblado de vivienda popular, de casas construidas con zinc, que un huracán en los años 30, 40 había levantado, y de alguna manera cómo se había limpiado aquella memoria por construir esta nueva modernidad de concreto. Entonces, bueno, este diálogo entre dos diferentes maneras de hacer modernidad, pero también, bueno, fotos que se fue encontrando él del pabellón en diferentes momentos, aquí bardeado también de láminas de zinc, ¿no? Entonces, esta confrontación entre dos lenguajes de modernidad, la modernidad, digamos, con M mayúscula, y la modernidad que hacen los otros, ¿no? Y bueno, por ahí él posicionó también dibujos hechos a partir de la pintura de las placas, ¿no? Cómo iban pintando el papel. Y decidimos hacer una especie de micromuseo que contextualizara también el edificio, y donde pudiéramos tener documentos que hablaran de aquel momento, de cuando el edificio fue creado. Entonces, bueno, había unas especies de, no sé cómo se diga en español, bulletin boards, o bueno, planchas de información, donde hicimos una exposición de hemerotecas de los diferentes periódicos de la época y de cómo se presentaba la apertura del campo ferial, ¿no? Y de lo que fue la Feria de la Paz y Confraternidad, inaugurada por el generalísimo Trujillo. Y bueno, señalando los diferentes momentos ahí por ejemplo, 25 años de paz y progreso, o sea, básicamente una dictadura mucho bajo el modelo franquista, apoyado por los Estados Unidos, ¿no? La patria de Trujillo, de las naciones del mundo libre, bueno, también como una respuesta de la Guerra Fría contra los avances socialistas, sobre todo, bueno, si piensan también, esto es antes de que Castro llegara a Cuba, pero bueno, la amenaza ya muy cerca.
ahí el gran generalísimo inaugurando la Feria de la Paz y Confraternidad, agradecimientos a Trujillo, ¿no? Por ahí dice algo así como, bueno, esta cosa de los pueblos libres, un abrazo de concordia y de fe en el destino del mundo democrático, ¿no? Como toda esta idea. Bueno, y habla de su majestad, Angelita Única, la hija de Trujillo, a la que se le escribían cantos y que fue coronada. Bueno, ahí vemos álbumes de la feria que estaban en las vitrinas. Ahí se ve el pabellón de Venezuela y otros de los edificios de la feria, y bueno, fotos de diferentes documentos donde se ve la inauguración, el pabellón como era cuando se abrió, Trujillo con el presidente venezolano y la coronación de Angelita I. Entonces realmente una esquizofrenia tropical total, ¿no? de crear esta idea de una corte y de una fantasía donde Trujillo casi era como el rey y la pobre Angelita, como dicen, la graciosa majestad Angelita I coronada Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, ¿no? Entonces, bueno, la idea también de cómo reactivar espacios y cómo reactivar memorias y cómo repensar historias, ¿no? Que creo que es parte también de la labor de hacer exposiciones, ¿no? Bueno, ahí está Ángel. Ahora voy a hablar de los últimos 2 años. He estado viviendo y trabajando en Río de Janeiro, o trabajé en Río de Janeiro, y voy a enseñar algunas exposiciones que he hecho durante ese periodo. La primera es una exposición que llevaba ya bastante tiempo preparando, antes siquiera de saber que me iba a mudar a Río a trabajar. Era una retrospectiva de la artista francesa Dominique González Foster en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, otro museo de concreto brutalista, también construido a partir de los 50, siguiendo mucho el modelo del MoMA, ¿no? un museo donde Chateaubriand, el industrial que pagó el museo, quería hacer una especie de Rockefeller. Mismo Rockefeller vino a inaugurar el museo. Pero también sucediendo en un momento donde Río empieza a dejar de ser capital, porque se está construyendo Brasilia, y un museo que en realidad, bueno, aunque sí durante los 60 y 70 fue el centro de actividad artística, que se ha venido a menos y que sobrevive por gracia de no sé qué, donde el concreto mismo, bueno, sufre por la intervención del clima, pero también de cierta polilla que se mete en el concreto, comején. Y bueno, entonces, ¿cómo pensar uno el museo? A mí me interesaba mucho también invitar a Dominique, una artista francesa que lleva mucho tiempo, trabajando entre París y Río, pero también pensando aquella idea no solo de la modernidad tropical, pero también de cierta emotividad a partir de la arquitectura moderna, ¿no? O también pensando aquella idea de la no racionalidad que de alguna manera se libera en lugares como Río de Janeiro, ¿no? Donde la convivencia entre lo racional y lo no racional existen límites muy borrosos, ¿no? Y yo en un principio me interesaba hacer una retrospectiva de sus trabajos que tenían que ver con Río de Janeiro o con Brasil, a lo que ella se rehusó, porque bueno, ella dijo, ¿para qué van a querer ellos ver algo que ven o para qué el público va a querer ver algo que ve de todos modos aquí en su entorno natural? Ella en realidad lo que quería era, bueno, que el público de Río pudiera ver su trabajo más amplio y como de alguna manera darle ese regalo al público. A la vez, ella estaba planeando una gran retrospectiva de su trabajo en el Pompidou, y cuando la gente del Pompidou se enteró de que íbamos a hacer esta exposición acá, inmediatamente mandaron a la curadora a Río de Janeiro para ver cómo iban a hacer para traer esa retrospectiva de París, ¿no? Cómo se iban a transportar las obras por barco, cómo el Museo de Río de Janeiro iba a tener que pagar una cuota voy a decir un número al azar, pero de, no sé, 100.000 euros nada más por derechos de exposición, y
y bueno, obviamente unas irrealidades que en ese momento, bueno, la gente todavía pensaba que en Brasil había dinero en los árboles, eso antes de la crisis, y todo el mundo, bueno, pensaba que se podían hacer las cosas. En realidad yo le insistía mucho a Dominique que creía que en esos tiempos antes de la crisis, que lo importante era que ella enseñara de su trabajo aquella parte como muy sutil de relacionarse al espacio, ¿no? Aquella parte que casi no necesita de muchos medios y que sin embargo da una lección, y daba una lección en aquel momento en que los artistas de Brasil estaban sobreproduciendo para el mercado porque parecía que había todo este dinero. Podía dar una lección también de cómo hacer exposiciones donde otra vez no era tanto el objeto per se, sino que había algo más sutil, ¿no? Y de pronto, bueno, la realidad aterrizó, la crisis llegó, los dineros nunca llegaron, y 3 meses antes de la exposición nos enfrentamos con la situación de que sí había presupuesto, pero que el presupuesto, bueno, era una 10ª parte de lo que siempre se había pensado. Entonces, bueno, ¿cómo hacer una exposición low budget? Y creo que esto es algo que me interesa también de cómo uno trabaja bueno, casi como a partir de lo que tiene, ¿no? Cómo le da uno la vuelta a la idea de hacer una exposición, ¿no? Entonces, bueno, la exposición se llamaba Temporama, esta idea de una retrospectiva que se expandía en el tiempo, ¿no? Que veía hacia el pasado, pero también veía hacia el futuro, que uno entraba a través de estas cortinas doradas, ¿no? Y en realidad lo único, bueno, había 3 elementos, pero en realidad la única intervención que ella pidió que sí tenía que suceder era cubrir los vidrios del edificio, de un lado con vinil transparente azul y del otro lado con vinil rojo. De alguna manera le interesaba esta idea de cómo volver este espacio, bueno, limpiar este espacio que generalmente está siempre dividido por muros de exposición, donde uno casi nunca ve hacia las afueras, como originalmente estaba planeado, y cómo de alguna manera comunicar de nuevo el edificio con el paisaje, tanto el paisaje natural, por un lado el edificio ve la bahía y por otro lado con el paisaje del río, uno ve a la ciudad. Pero al escoger estos 2 colores, bueno, ella estaba pensando en aquellos lentes de 3D, ¿no? Aquellos lentes de cuando uno iba a ver películas de 3D en los 60s, más o menos el tiempo cuando se construye este edificio, y cómo esta idea mental del 3D podía activar o volver a darle nueva vida no solo al espacio, sino a sus obras. Y lo que ella pensó fue cómo hacer una retrospectiva que no fuera la de París, sino cómo escarbar todavía más allá en sus primeros trabajos, ¿no? En los trabajos que ella hizo casi en ese periodo entre saliendo de la escuela y empezando a ser artista de verdad. Aquellas obras que ella llamaba obras jóvenes o obras llenas de deseos inmaduros, y volverlas a ver también con esta nueva luz, ¿no? Entonces esta doble luz roja y azul de alguna manera reactivaba no solo el espacio, pero también le daba una nueva vida a sus obras, ¿no? Y en realidad, bueno, era más que la experiencia o el ver una obra tras otra de manera cronológica. Era la experiencia de uno entrar a este espacio Temporama, donde de alguna manera tiempo y espacio se disolvían para crear el espacio expositivo, ¿no? Que es algo que a ella siempre le ha interesado, esta idea de bueno, cómo hacer que el público se relacione con la exposición, cómo hacer que el público forme parte de la exposición, cómo hacer que el público se quede dentro de la exposición, ¿no? Entonces, bueno, cosas como de pronto traer una piedra del jardín de abajo diseñado por Burle Marx dentro del museo y crear esta conexión adentro-afuera. Otra vez, algunas de las obras tempranas que eran súper sencillas, bueno, un florero arriba de un reloj despertador con el radio funcionando, un librero donde los libros se vuelven la estructura que sostiene el librero y los tabiques se vuelven los libros, y que de alguna manera también, bueno, obras que si algunos de ustedes conocen su trabajo, señalaban los caminos que iban a aparecer más tarde en su obra, ¿no? Este interés por la literatura, este interés por las bibliotecas, los libros, ¿no? Un libro hecho de alfombras, un libro gigante donde las hojas se iban moviendo, 2 teléfonos
comunicados, ¿no? O dos especies de amantes, dos toallas afuera del espacio. Entonces también como señalando ciertos momentos o espacios o recuerdos o cosas que podían haber sucedido y activándolo mentalmente, ¿no? Un picnic, una especie de picnic marciano o a partir de estas sábanas de emergencia. Y casi todo era como en realidad lo que ella pensaba también, esta cosa de donde casi todo existía de manera horizontal o como superficies en el espacio, donde el público iba caminando a través de la exposición, ¿no? Y bueno, en realidad todas las obras son recreaciones hechas a través salvo el picnic quizás, pero bueno, hechas con material encontrado en Río. Una pequeña vitrina donde sí, otra vez aquí expusimos las fotos de las obras originales cuando fueron enseñadas por primera vez, de aquellas obras jóvenes. Y bueno, y luego la experiencia del público, que creo que era lo interesante, ¿no? Esta especie de espacio libre donde el público podía deambular y ir conectando una obra con otra a la manera que ellos quisieran, ¿no? Ella habla mucho de esta idea de crear espacios de heterotropía, espacios que de alguna manera también le recuerdan tanto a la experiencia que uno tiene en parques o en la playa, ¿no? Donde de alguna manera uno tiene otro tipo de experiencias donde la mente se libera de ciertas estructuras racionales que lo contienen. Bueno, y por último una obra que pusimos en un bar al que vamos mucho y era como de alguna manera también conectar la exposición con el mundo exterior. Este es un neón que aparece, bueno, ahí arriba, y es una obra que ya había hecho hace años, que la había puesto en el pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona, que es el signo chino de la doble felicidad, y que de alguna manera, bueno, conectaba dos lugares, el bar con el museo, pero también, bueno, esa doble felicidad de cuando uno está borracho y ve doble, ¿no? Y alcanza aquella felicidad máxima. Por último, voy a hablar de este momento de cuando fui invitado a Río de Janeiro a ser director de una institución cultural, donde había un grupo de personas interesadas en reactivar este lugar como una especie de Kunsthalle tropical o una especie de lugar de producción de arte contemporáneo que Río de Janeiro nunca había tenido. Era la antigua plaza de comercio construida cuando Don Pedro muda el imperio de Portugal a Río, vuelve a Río capital y invita a lo que llama la misión francesa, a arquitectos y artistas franceses a traer las bellas artes a los trópicos. Y Grand-Jean de Montigny, este arquitecto, bueno, construyó la plaza de comercio, que más tarde fue la Bolsa, que era este edificio, que después fue Tribunal de Justicia, y que hace creo que 20 años, creo, o 25 años, ahora les digo cuántos exactamente, o 30 años, se convirtió en una especie de centro de arte, originalmente con la idea de ser un centro de arte o más que un centro de arte, un museo de las relaciones franco-brasileñas, ¿no? que hablara desde las relaciones históricas de aquel momento de cuando llegan las bellas artes a Francia, al momento actual de relaciones de comercio, pero bueno, un proyecto que nunca tuvo presupuesto suficiente para funcionar como tal. Entonces, bueno, hubo presupuesto para restaurar la casa y a partir de ahí funcionó de diversas maneras como un centro de arte, pero como muchos centros de arte digamos de provincias, que en realidad no generan su propio pensamiento, sino que se dedican a importar exposiciones en muchos casos, bueno, aquellas exposiciones que vienen financiadas ya por las embajadas de otros países, y que sí en los últimos 3-4 años antes de mi llegada, la directora actual, la que era directora antes que yo, sí lo había convertido como en un centro de producción, digamos, para los artistas de Río de Janeiro, donde de alguna manera hacían exposiciones de gran escala, una especie como de site específico, algo semejante digamos, o queriéndose algo como la Turbine Hall de Río de Janeiro, donde, bueno, los artistas locales podían enseñar su trabajo en diálogo con aquel espacio neoclásico, un espacio neoclásico no falso, porque bueno, sí fue hecho en el neoclásico, pero donde las columnas no son de mármol, son de
de madera. Entonces, bueno, también como toda esta pretensión de crear un orden clásico en los trópicos, ¿no? La foto está un poco pixeleada, pero otra obra de otro artista, José Damasceno. Hay un circulito de esos muñequitos que usan los artistas para como modelos, ¿no? Entonces, bueno, esta era la exposición que estaba cuando llegué. Exposiciones que costaban, bueno, no sé si una fortuna, pero donde había presupuestos muy grandes para hacer o glorificar a los artistas y donde había, bueno, sí una cierta economía, pero también, digamos, gastos excesivos de la época de bonanza de Brasil, ¿no? Donde, bueno, todos cobraban de más, donde hay esa cosa que creo que en España también hay mucho, ¿no? Eso de las productoras que te producen la exposición y que todo acaba costando el doble o el triple. Y en fin, cuando yo llego, de pronto me dicen, bueno, tienes que darle seguimiento al programa de exposiciones heredado por tu antecesora. A lo que yo dije, perfecto, bueno, eso es normal, eso por lo general uno hace y te da tiempo de hacer las cosas o de ir pensando el programa. Y cuando pregunté, bueno, ¿qué presupuesto hay para estas exposiciones y demás? Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que, bueno, que no había presupuesto casi alguno, que la crisis ya se iba viniendo, ¿no? Aunque todavía tardó 6 meses más para realmente explotar, pero bueno, ya era obvio que todo estaba sostenido con pinzas y que en cualquier momento la situación se iba a caer, ¿no? Bueno, entonces un poco ahí mi primera propuesta antes de llegar, ¿no? Repensar qué podía ser una institución en los trópicos, cómo reinventar en una ciudad que se estaba reinventando a sí misma, que estaba cambiando, preparándose para los Juegos Olímpicos de Río. ¿Qué sentido tendría una institución también en este contexto de inequalidad social y si de alguna manera el arte, bueno, esta idea utópica, ¿no? de si el arte en realidad puede cambiar o no el mundo, ¿no? Y bueno, qué clase de lugar quería ser esta institución. Y pensaba mucho en esta idea que venía de Leo Itisica, ¿no? de la idea del programa suprasensorial, ¿no? Él hablaba en una carta que escribe de la necesidad de crear una nueva comunidad basada en afinidades creativas, que a pesar de las diferencias culturales o intelectuales o sociales o individuales, crearan una comunidad no para hacer obras de arte, pero algo así que fuera más como la experiencia en la vida real y donde todo tipo de experiencias pudieran crecer a partir de un nuevo sentido de la vida y sociedad. De alguna manera construir un lugar para la vida misma basada en la premisa que la energía creativa está en todos, ¿no? Y donde las diferentes personas pudieran venir y encontrarse para hablar y pensar y crear esta experiencia inimaginable, ¿no? Bueno, entonces un poco inspirado en aquella idea de Itisica, pensar qué lugar podía ser. Entonces, en realidad, bueno, me enfrenté a la idea, uno, de que había que hacer esas exposiciones heredadas que no tenían presupuesto. Y como el presupuesto nunca llegaba, entonces, bueno, pensé qué hacemos en el Inter o cómo hacemos al menos, o cómo empezamos a ocupar el espacio a pensar qué tipo de institución podría ser esto, ¿no? Un poco las portadas del Economist que dan un poco la idea de aquel mini boom que sufrió Brasil, o por el que pasó Brasil, el Cristo Redentor de Corcovado, volando los cielos como un cohete en el 2009, y luego en el 2013 la pregunta, bueno, Brasil se las tronó, el cohete un poco a punto de chocar contra la Tierra de nuevo, y en medio Dilma y la caída de Brasil en el 2016, ¿no? Enero del 2016, o sea que al año de haber yo llegado a Brasil. Esta es una de las exposiciones que tenía heredadas, Angelo Venosa, un gran artista local, ¿no? que es importante localmente, del que no se sabe nada afuera y que no importa, pero bueno, él quería hacer una gran escultura, ¿no? Que para mí no tenía mucho sentido y por la que, bueno, no hubo presupuesto para hacerla. Entonces, aquí ven la planta del lugar, la sala principal en Cruz Grande, unas 2 salas laterales y había un pequeño espacio del cofre, que era el antiguo cofre de la casa. La casa tenía siempre una sala de lectura y para mí lo interesante era que esa sala de lectura siempre estaba llena de gente que no tenía mucho que ver con el arte
quizás un poco aquí como la biblioteca de allá abajo de Tenerife, pero donde la gente viene o a conectarse al internet, o porque hay aire acondicionado, o a pasar el tiempo, o a echar novio. O sucede que también en Río de Janeiro, al contrario de aquí, bueno, el espacio público, no hay mucho espacio público y el espacio público no es muy seguro. Entonces también, bueno, era un espacio muy usado por homosexuales, parejas lésbicas, para venir a echar novio y venir a agarrarse las manos y besarse y demás, ¿no? Entonces gente que en verdad, mucha gente que no tenía nada que ver con el arte, pero venía a pasar el tiempo al espacio, ¿no? Entonces, bueno, esto fue lo que hicimos para celebrar el 25 aniversario de la casa y ocupar el lugar con el más bajo presupuesto posible. Y que tiene que ver también con una metodología de cómo pensar o hacer exposiciones que de alguna manera celebraran los 25 años del lugar funcionando como casa de exposiciones, y que también cuestionaran su historia o investigaran su historia para saber, bueno, qué podíamos hacer a partir de ahí. Entonces, básicamente son puertas de madera puestas sobre burros y con un vidrio encima, donde hicimos investigación del archivo de exposiciones de los 25 años de la casa. La idea hacer también una especie de jardín inspirado por la obra de Jardín de Invierno de Marcel Brodars. Y lo que queríamos en verdad hacer era también, si normalmente la gente estaba en la sala de lectura, el público y la exposición en la sala principal, aquí era un poco revertir el orden de las cosas, darle al público leal de la casa, al que iba todo el tiempo a hacer nada, darle el espacio principal en vez de la sala de lectura, ¿no? Entonces crear todo el espacio y usarlo un poco como caballo de Troya, ¿no? Que la gente se sentara en estas mesas a hacer sus cosas y de pronto tuviera que enfrentarse o discutir con la historia de la casa misma. Y encima sí un neón, una obra de Alfredo Yar que dice Cultura igual a capital, que de alguna manera era una respuesta a todos estos cortes o faltas de presupuesto, ¿no? Por parte del Ministerio de Cultura, de quien dependía esta casa, ¿no? Y había, bueno, unos pósters que se podía llevar la gente, que decían también Cultura igual a capital, y que también se pegaron por diferentes partes de la ciudad. Y esta idea también de cómo hacer una exposición de la manera más económica, ¿no? Entonces realmente, eran impresiones digitales, escaneos de documentos o algunos documentos de los que había copias dobles, y que de alguna manera me interesaba, eso, ¿no? Un poco cuestionar aquella historia de la casa, quitarle aquella cosa también de la casa França-Brasil, que no tenía nada que ver ya con la Francia, y de alguna manera decolonizarla de aquel nombre, ¿no? De que pensar que esa casa se podía volver otra cosa. Entonces, contar la historia a través de diferentes momentos, la fundación de la casa, las primeras exposiciones de historias francesas cuando empezó la casa, ¿no? Una exposición de la misión francesa y de esculturas francesas. Mucho de lo que hacía, esta cosa que les hablaba de importar exposiciones traídas por embajadas, ¿no? Cerámicas de Picasso, porque era más barato enseñar las cerámicas y los costos de seguros eran menos que igual otra de Niki Sanfalé y otra de grabados de Miró, o sea, ni siquiera originales, grabados y más. Entonces, para enseñar un poco el tipo de exposiciones que habían aparecido en el lugar, ¿no? Una exposición de Egipto, que es la que la más gente recuerda, donde la fachada de la casa fue cubierta de esta figura de faraón gigante, y alguna otra de caricaturas. Entonces, realmente enseñar casi hasta lo ridículo del tipo de exposiciones que se enseñaban, ¿no? O el superpopulismo, hasta exposiciones más complejas, unas de Pierre Berger, el fotógrafo de Salvador, que había investigado la cultura negra, en diálogo con Cartier-Bresson, exposiciones que tocaban temas indígenas. Entonces también me interesaba encontrar aquellos momentos donde la casa se había desviado un poco del discurso oficial para empezar a investigar otras historias, ¿no? En estos dos casos, historias que tienen que ver con indigenismo y con cultura afro-brasileira, ¿no? Que son dos temas que están muy presentes en Brasil y que, sin embargo, en cuanto a arte y cultura apenas son tocados, ¿no? Una exposición curada por el Federico de Moraes, que es uno de los grandes curadores de los 70s de Río de Janeiro, pensada como un desfile de samba, ¿no? De una exposición de pinturas de Glauco Rodríguez, y algunas exposiciones de arte conceptual de los 70s o revisiones de arte conceptual hecho durante la dictadura, hecha en los 90s, ¿no? Entonces, que de alguna manera pudieran servir como señales de qué es lo que se podría hacer en esa casa, o algunos temas que valdría la pena rescatar. En el antiguo cofre
hicimos una mini retrospectiva de las obras de billetes de Sildo Mireles, donde él con sellos intervenía la circulación de billetes, por ejemplo donde se ve una escena de la colonización, de la llegada de los europeos, y el sello dice Yankees Go Home. Otra de los 70s, donde el sello dice ¿Quién mató a Herzog?, un activista político desaparecido, pero reactivadas también en las recientes luchas políticas del Brasil, esta de hace algunos años, donde un desaparecido, Amarildo, y bueno, Sildo pregunta ¿dónde está Amarildo?, ¿no? Entonces esta idea donde a partir de un sello mínimo ponía a circular a través de los billetes preguntas políticas y bueno, de alguna manera reactivando el cofre con lo que se debería guardar dentro del cofre, billetes, ¿no? Otra mini exposición de Beto Schofati, que cuestionaba esta idea de modernización de Brasil y las fallas de la modernización. Y bueno, un ciclo de películas en la otra sala, también que de alguna manera lidiaban con ciertos aspectos de cultura y política en el Brasil, ¿no? Bueno, hay idea de rediseñar todo lo que era la imagen de la casa y hacer un periódico que circulara y contar estas historias y demás, ¿no? Entonces, bueno, hecho con una décima del presupuesto que originalmente había para las exposiciones interiores. Y el último proyecto que les enseño, también respuesta otra vez a esa exposición que tenía que suceder, que nunca sucedía, y que estaba pensada como una exposición de tipo lateral, y que de alguna manera era, bueno, ¿cómo responde a uno a un contexto donde totalmente hay protestas, donde las escuelas están siendo cerradas, donde el Ministerio de Cultura no tiene presupuestos, donde los trabajadores terciarizados no son pagados, donde cuando hospitales y escuelas están cerradas, bueno, cuál es o cómo uno como institución cultural funciona en un contexto donde hay otras cosas mucho más importantes, ¿no? En contexto de huelgas y donde, sin embargo, bueno, se abrió recientemente este súper gran museo, el Museo de Amañá. Como dice el director del museo de enfrente, es un buen edificio si te gusta Calatrava. Entonces, bueno, una inversión de no sé cuántos millones para hacer esta cucaracha blanca que ya se empieza a oxidar con el clima y donde adentro, bueno, tiene una falta de contenido o un contenido mediático que nada más sirve para engañar a la gente de que hay contenido adentro, ¿no? Una escultura de Frank Stella ahí en su piscina, además, ¿no? Y bueno, los memes que ponía la gente sobre este museo, ¿no? Bonito ese museo del mañana, solo que hoy en Río existen 12 museos cerrados por la municipalidad, ¿no? Por la alcaldía. Bueno, la gente protestando, ¿no? ¿Qué es el dinero de la salud afuera del museo? O sobreponiendo en Photoshop un hospital cerrado con el nuevo museo abierto. El museo de mañana, yo lavo los platos, ¿no? Y bueno, en un contexto también donde la Casa Daros, donde las instituciones de Río de Janeiro empezaban a cerrar, ¿no? La Casa Daros, una colección suiza que habría abierto hace 2 años, con una inversión de no sé, otra vez también cuántos millones de dólares por restaurar una casa, también recién cerrada, alguien poniendo en su Instagram, después de 6 años en obra y 2 en funcionamiento, la Casa Daros encierra sus actividades en Brasil. Y luego por ahí dice, en verdad es una lavandería, refiriéndose a la lavandería de dinero, aunque parece una colección suiza de arte latinoamericano, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo había invitado a un grupo de artistas chilenos, también con esta idea de conectar diferentes contextos en Latinoamérica con Brasil, que es un continente casi en sí mismo, aislado del resto de los vecinos, que se llama Proyecto Preguntas, era un proyecto lateral, o un proyecto que sucediera como el fin de semana, y que en realidad acabó ocupando todo el espacio, de nuevo por la falta de presupuesto para hacer aquellas exposiciones que nunca se hicieron heredadas de anterior. Proyecto Pregunta es un colectivo de arquitectos, artistas, activistas, diseñadores chilenos que a través de dispositivos de preguntas invitan a la ciudadanía a participar y cuestionar aquello que tienen pendiente, ¿no? Entonces, activando diferentes espacios de la ciudad, en este caso, bueno, aquí están en la playa de
Ipanema, aquí en la playa de Flamengo. Y ahora van a ver aquella imagen, pero básicamente ellos van con una libreta, con una cuadrícula donde invitan a la gente a hacer las preguntas y después en un proceso colectivo ellos deciden qué preguntas activar o son relevantes. Entonces, bueno, aquí en la playa, ¿cuándo vamos a aprender a votar? ¿Por qué Bosé no cuida lo que usted ama? Refiriéndose a la contaminación de la bahía de Guanabara. Y aquí es ya con el dispositivo, ¿no? Entonces, que es una estructura móvil, donde de nuevo básicamente ahí reciclamos las mesas y las sillas de la exposición anterior, que salían a la calle y ellos montaban esta especie de oficina donde tenían estos blocs de preguntas y la gente llegaba a hacer preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿qué le preguntaría usted a su ciudad? La gente respondiendo. De alguna manera también sirvió para ellos, bueno, siendo de fuera, entendieran la realidad brasileña y la realidad carioca, ¿no? Y de alguna manera se relacionaran también con lo que estaba pasando en ese momento, en aquel contexto, ¿no? ¿Qué le preguntaría usted a su gobierno afuera del Palacio Municipal? Y las preguntas que la gente iba haciendo, ¿no? ¿De quién es la ciudad? Salud, trabajo y educación. ¿Cuándo van a devolver las tierras indígenas? ¿Usted tiene nostalgia de África? ¿Por qué están vendiendo la Amazonas? El sueño se acabó. Y luego, bueno, ya instalado dentro del espacio de la Casa França Brasil, ¿no? Entonces, donde estaban las letras puestas en el piso, las mesas laterales para que la gente hiciera las preguntas y también viera las demás preguntas que había hecho la gente, ¿no? Aquí la pregunta era, ¿qué le preguntaría usted a las instituciones culturales? Aquí una de las preguntas, bueno, ¿cuál es la mayor cantidad de dinero ya lavado con una exposición? ¿Usted sabe quién financia su periódico? ¿Por qué falta tanto dinero si somos un país tan rico? Entonces la idea era que cada día cambiaba una pregunta, cada día se cogía, entre las miles de preguntas que se iban juntando, se cogía una pregunta y ese día la obra era aquella pregunta, ¿no? El Brasil se volvió un circo. ¿Cómo gobernar sin dominar? ¿Cómo evitar el genocidio de la juventud negra y pobre? ¿Cobrar entrada a las instituciones culturales es necesario? Y bueno, esto en diálogo con una obra de Sildo Mireles, que es un minicubo que estaba en una de las salas laterales. Entonces, bueno, esta idea también de un museo vacío por falta de presupuestos y donde lo único que hay en la sala es este minicubito de madera, hecho de dos maderas, pino y cedro, que en realidad tiene que ver con otra idea de Sildo que tiene que ver a la reducción por parte de los colonizadores del pensamiento indígena tupí-guaraní. En este caso, bueno, ellos juntaban con dos maderas, producían fuego y hacían aparecer una serie de espíritus y cómo ese pensamiento intentó ser reducido por los evangelizadores jesuitas. Y en la caja fuerte que habíamos visto, una placa de un artista más joven de Brasil, Iván Grillo, que dice en cobre tiempos difíciles, ¿no? Como de alguna manera institucionalizando la condición de crisis como una realidad, ¿no? Esta pregunta hecha por una de las vigías diciendo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer desempleada? Y esto, bueno, después de que a los trabajadores les había dado un mes de plazo para decirles que sus contratos se iban a acabar. Y la última diciendo, bueno, ¿cuándo esa Casa França Brasil va a tener financiamiento, no? Y aquí, bueno, todos los empleados, o los que quedaban, ya habíamos corrido a la mitad, y estos eran un poco antes de la Navidad, antes de que se les diera la noticia a todos de que se iban a quedar, incluyéndome, que se iban a quedar sin empleo, ¿no? Entonces, bueno, un poco a ellos dedico esta presentación y ese último trabajo, ¿no? Cómo pensar, bueno, cómo trabajar y cómo curar, no solo a partir de las metrópolis o de las periferias o de lo exótico, sino cómo curar a partir del lugar donde uno está y cómo responder a los contextos donde uno trabaja. Muchas gracias.